Te despiertas en una cueva húmeda. Hoy hace más frío de lo esperado. Pronto el hielo y la nieve cubrirán tu hogar. Es hora de buscar un lugar donde refugiarte, pero primero el desayuno. Te envuelves en una piel, tomas una lanza y junto con tus compañeros de tribu te vas descalzo en la agotadora búsqueda de un mamut, que puede durar varios días. No todos volverán con presas. En el camino puede que te encuentres con un enorme tigre dientes de sable o con un enorme megaterio. Pero tuviste aún menos suerte. La montaña de fuego al pie de la cual estaba tu campamento despertó de repente y destruyó a toda una tribu. Las mujeres y los niños fueron asesinados por la lava y las cenizas explosivas asfixiaron a los cazadores. En esas condiciones, consideradas ideales por los científicos, la humanidad tuvo que sobrevivir al comienzo de su existencia. Quizás alcanzaríamos nuevas etapas de evolución si los humanos hubieran aparecido en condiciones más favorables, y mucho antes, como ocurrió con el sistema solar. Y aunque el mundo ardía constantemente en ese entonces, las condiciones en algunos planetas eran mejores que en la Tierra cuando nació la humanidad. Entonces, ¿habríamos sobrevivido si hubiéramos aparecido hace 4.000 millones de años? Inicialmente, nuestro sistema solar parecía un disco protoplanetario de gas y partículas con una estrella en el centro. La parte interior del disco estaba caliente y se componía principalmente de partículas de piedras y metales. La parte exterior, más fría, contenía más gases y hielo formado por agua. Aquí, solo 3 millones de años después de la aparición del sistema solar, nació Júpiter, el primer planeta. Júpiter absorbió la mayor parte del exterior del disco protoplanetario, lo que provocó que Saturno, que se formó después, acumulara menos material. Urano y Neptuno ya no consistían de hidrógeno y helio, sino de restos de hielo formado por agua y amoníaco. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte aparecieron más cerca del Sol, donde se evaporó el hielo y escaparon los gases. Por lo tanto, estos planetas estaban compuestos de elementos sólidos y no ganaron demasiada masa. El proceso de formación de los planetas tomó unos 100 millones de años y culminó hace solo 4.600 millones de años. Pero en esa época, el sistema solar se veía completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Todos los planetas estaban mucho más cerca del Sol y entre sí. Los gigantes gaseosos causaron lluvias de meteoritos con su fuerte gravedad y empujaron a Neptuno y Urano más lejos del Sol. Pero, ¿qué le estaba pasando a nuestra Tierra en ese momento? Si la humanidad hubiera aparecido en la Tierra inmediatamente después de su formación, solo habría existido durante unos segundos. Nuestro planeta era un pedazo de roca caliente que se enfrió gradualmente. Y no olvidemos que hace 4.500 millones de años hubo un gran impacto. Un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra el planeta, rompiendo parte de él. La Luna se formó a partir de los restos del impacto. Sin embargo, tras el impacto, parte del material se evaporó de la Tierra y una gran cantidad de dióxido de carbono entró en la atmósfera. Gracias a esto, la temperatura del planeta pudo mantenerse cerca de los 230 grados centígrados durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la presión subió a 27 atmósferas. En tales condiciones, la existencia de la vida es completamente imposible. Otros acontecimientos se desarrollaron aún más rápidamente. Durante 300 millones de años, nuestra Tierra fue sometida al llamado bombardeo intenso tardío. Bajo la influencia de la gravedad de los gigantes gaseosos, cientos de miles de asteroides se dirigieron hacia los planetas interiores del sistema solar. Durante ese periodo, la Tierra estuvo cubierta de cráteres provocados por impactos de meteoritos, y unos 20.000 de ellos tenían más de 20 kilómetros de diámetro. Para hacerse una idea de la frecuencia con la que los meteoritos chocaron con la Tierra, observa la superficie de la Luna. La mayoría de sus cráteres se formaron en ese periodo. Pero el bombardeo intenso tardío también tuvo un efecto positivo. Los científicos creen que el agua apareció en nuestro planeta gracias a él. Con el tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse. Hace 3.800 millones de años, la temperatura del planeta comenzó a descender por debajo de los 100 grados centígrados. El vapor de agua en la atmósfera pudo convertirse en agua líquida y formar océanos.
Hace 3.600 millones de años, las primeras formas de vida se originaron aquí, pero las condiciones del planeta seguían siendo inadecuadas para los humanos. La atmósfera estaba compuesta de metano y nitrógeno, y solo las cianobacterias anaeróbicas podían sobrevivir en ella. Recibían energía a través de la fotosíntesis, procesando la luz solar y liberando oxígeno a la atmósfera. Muy pronto, el aire del planeta sería respirable, si no fuera por el viento solar. Las partículas cargadas emitidas por nuestro Sol destruyeron la atmósfera en cuanto empezó a formarse. Esto se debe a que nuestra Tierra no tenía un campo magnético suficientemente potente. Se formó hace 3.500 millones de años y desde entonces la atmósfera de la Tierra se ha saturado de oxígeno. Pareciera el momento ideal para la aparición de un ser humano en el planeta. Pero el problema es que en ese momento aquí solo se desarrollaron las formas de vida más simples, bacterias y algas microscópicas. Sin plantas y sin animales comestibles que cazar, la gente moriría de hambre. Resulta que la humanidad realmente apareció en la Tierra en el momento adecuado. La temperatura y el contenido de oxígeno de la atmósfera eran adecuados y había suficiente comida alrededor. Al mismo tiempo, los depredadores gigantes como los dinosaurios ya se habían extinto y no suponían un peligro para nuestra especie. Los humanos simplemente no podrían haber aparecido antes en la Tierra. Pero, ¿y si tuviéramos más suerte en otros planetas? Hace 4.500 millones de años, los planetas interiores del sistema solar eran demasiado calientes para que existiera vida. Pero, ¿qué hay de los gigantes de escarcha? Para ese entonces, Urano y Neptuno estaban mucho más cerca del Sol, lo que significa que las condiciones podrían ser más favorables allí. Por ejemplo, en Urano un día dura 17 horas. Sin embargo, solo si te encuentras en las capas internas del planeta. La atmósfera exterior de Urano gira alrededor del eje 3 horas más rápido. Esto provoca algunas de las tormentas más poderosas de todo el sistema solar en los polos del planeta. Además, aunque Urano y Neptuno son gigantes de hielo y no de gas, siguen sin tener superficies sólidas. Pero incluso suponiendo que la gente se adaptaría a esas condiciones, la vida en Urano sería imposible. De hecho, a diferencia de otros objetos del sistema solar, el planeta gira de lado. En 2018, Jacob Kegereis, investigador de la Universidad de Durham en el Reino Unido, realizó una simulación por computadora de posibles colisiones de Urano con otros objetos masivos. Descubrió que hace 4.000 millones de años, un objeto del doble del tamaño de la Tierra se estrelló contra ese planeta. La colisión envió trozos de roca y hielo a la órbita de Urano y pudo haber contribuido a la formación de sus anillos y lunas. Pero lo más importante es que tras la colisión, el eje del planeta se inclinó a un ángulo de 98 grados. Debido a ello, el Sol calienta Urano de forma desigual. Allí, una estación dura 21 años, y durante 2 de estas estaciones, el planeta se gira hacia el Sol por uno de sus polos. De hecho, ahora mismo hay una noche entera en una mitad de Urano y hay día en la otra. Ambos gigantes de hielo definitivamente no son aptos para la vida, especialmente la humana. Pero, ¿qué hay de sus satélites? Hace unos 4.000 millones de años, cuando Neptuno se alejó gradualmente del Sol y se desplazó hacia su órbita actual, colisionó con un sistema planetario binario. Eran un par de objetos cósmicos que no giraban uno alrededor del otro, sino alrededor de un centro de masa común, como Plutón y su satélite Caronte. Tras una colisión con Neptuno, uno de los planetas del sistema fue lanzado al espacio, y el segundo se convirtió en el satélite del gigante de hielo. Hoy la conocemos como la luna más grande de Neptuno, Tritón. Los científicos han aprendido muy poco sobre el pasado del satélite. Supuestamente, antes de la colisión con el planeta compañero, Tritón giraba en el cinturón de Kuiper. Ahora bien, este cinturón de asteroides se encuentra fuera de las órbitas de los planetas del sistema solar.
pero hace 4.000 millones de años estaba mucho más cerca de nuestro Sol. Eso significa que la temperatura en Tritón en ese momento pudo haber sido mucho más alta. Actualmente su corteza está compuesta de 55% de hielo de nitrógeno, casi un 35% de hielo de agua y 10% de dióxido de carbono congelado. Y aunque los científicos han estudiado menos de la mitad de la superficie de Tritón, sugieren que hay un océano de agua líquida debajo del hielo. Ahora bien, la temperatura de la superficie del satélite no supera los 235 grados centígrados bajo cero, pero al comienzo de la formación del sistema solar, Tritón podría haber estado mucho más caliente. Y si fuera un mundo cubierto por un océano de agua, la humanidad podría incluso sobrevivir en él. Pero tendríamos que desarrollar aletas y adaptarnos a la vida en un planeta sin suelo. Y aunque estas condiciones están lejos de ser ideales, son mucho mejores que la mayoría de otros planetas de nuestro sistema solar. Si las personas hubieran aparecido en Júpiter hace 4.000 millones de años, ni siquiera habrían conseguido asfixiarse. La inmensa presión del gigante gaseoso los aplastaría o los destrozaría una de sus poderosas tormentas atmosféricas. En ese entonces no existía la famosa gran mancha roja en la superficie del planeta. Esta megatormenta apareció hace unos 350 años, pero los científicos sugieren que Júpiter pudo haber tenido varios fenómenos atmosféricos similares en el pasado. Además, como la mayoría de los demás planetas del sistema solar, Júpiter no ha escapado a las colisiones. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, un protoplaneta masivo, 10 veces la masa de la Tierra, chocó con él. Los científicos creen que esta colisión explica por qué el núcleo de Júpiter es tan extraño. El caso es que los elementos pesados del interior del gigante gaseoso deberían haberse concentrado en el centro del planeta, pero en cambio, algunos de ellos están dispersos en diferentes capas de la atmósfera. El impacto fue tan fuerte que cambió permanentemente la estructura interna de Júpiter. Pero incluso sin cataclismo de escala cósmica, es imposible sobrevivir en un gigante gaseoso. Lo mismo ocurre con Saturno. La densidad de este planeta es menor que la densidad del agua, y la vida en él es difícil de imaginar. Incluso si la humanidad hubiera aparecido en Saturno inmediatamente después de su formación, podría haber visto al planeta sin sus anillos. Durante la misión Cassini, los científicos observaron que los anillos alrededor del planeta eran demasiado brillantes. Son 90% hielo formado por agua. Y si los anillos hubieran aparecido hace miles de millones de años, hace mucho tiempo que se habrían cubierto de polvo cometario oscuro y habrían perdido su brillo. Jeff Gusi, científico de la misión Cassini, cree que los anillos de Saturno pueden haberse formado en la época de los dinosaurios. Si es así, entonces tendrían unos 70 a 200 millones de años. Pero si los primeros humanos no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir a los gigantes gaseosos, ¿qué pasa con los planetas rocosos del sistema solar? La estructura de Mercurio es mucho más parecida a la de la Tierra que a la de Saturno o Júpiter. Y aunque es el más cercano al Sol, su temperatura oscila entre casi 430 grados centígrados durante el día y casi 180 grados centígrados bajo cero por la noche. En 2012, la sonda espacial Messenger de la NASA descubrió depósitos de hielo formado por agua en los cráteres del polo norte del planeta. Pero, ¿podría sobrevivir la humanidad en Mercurio? Ahora, 1.000 millones de años después de su formación, la superficie del planeta se enfrió, su tamaño disminuyó y cesó la actividad volcánica. A pesar de ello, Mercurio tiene un campo magnético, y aunque es casi 100 veces más débil que el de la Tierra, es suficiente para proteger al planeta del viento solar. Pero ni siquiera esto sirvió para que el planeta formara una atmósfera. Es demasiado pequeño para que su gravedad retenga aire. La humanidad no duraría ni unos segundos en Mercurio. Pero hay planetas en el sistema solar donde la humanidad podría vivir y desarrollarse no peor que en la Tierra. Cuando se habla de la posibilidad de vida más allá de la Tierra, Marte es lo primero que viene a la mente. La doctora Rebecca McCauley, investigadora de la NASA, cree que hace 4.500 millones de años, Marte era muy parecido a la Tierra. Ambos planetas se formaron a partir de los mismos elementos, pero a diferencia de nuestra Tierra, que atravesaba una época difícil, las condiciones en Marte eran mucho más tranquilas. En 2018, según los hallazgos del astromóvil Curiosity, la NASA confirmó que en el pasado
hubo ríos y océanos, ambientes cálidos e incluso material orgánico en la superficie del planeta rojo. Los científicos sugieren que la temperatura del planeta podría mantenerse gracias al efecto invernadero. El hecho es que hace 4.000 millones de años, el Sol debió haber sido un 30% más frío y oscuro de lo que es hoy. Y si era lo suficientemente cálido en Marte, su atmósfera era densa, y la humanidad estaría cómoda si hubiera una atmósfera, agua líquida y temperaturas poco extremas. Pero solo por poco tiempo. Hace unos 4.000 millones de años, el campo magnético de Marte era tan fuerte como el de nuestra Tierra actual. Esto permitió que el planeta protegiera su atmósfera del viento solar. Pero con el tiempo, la actividad geológica de Marte disminuyó, su núcleo se ralentizó y su campo magnético se debilitó. En la actualidad, la densidad de la atmósfera del planeta es 100 veces menor que el de la Tierra. Además, hace 4.000 millones de años, en una zona de Marte conocida como Arabia Terra, se produjeron miles de erupciones de supervolcanes. Esto duró unos 500 millones de años. Como resultado, miles de kilómetros cúbicos de los gases tóxicos entraron en la atmósfera del planeta. La NASA cree que la ceniza de las erupciones podría cubrir el Sol durante décadas y cambiar para siempre el clima del planeta. Pero Marte y la Tierra no son los únicos planetas del sistema solar donde podrían haber aparecido seres humanos. En la actualidad, Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema. La temperatura en su superficie puede alcanzar los 475 grados centígrados, que es suficiente para derretir plomo. Pero hace 700 millones de años, las condiciones en Venus eran muy diferentes. En 1978, la nave espacial Pioneer de la NASA encontró evidencia de que alguna vez existieron océanos de aguas poco profundas en la superficie del planeta. Y en 2019, los científicos de la NASA en el Instituto Goddard de Estudios Especiales realizaron una serie de 5 simulaciones que mostraban el aspecto que podría haber tenido Venus anteriormente. Dependiendo de qué parte de la superficie del planeta esté ocupada por los océanos, la temperatura en Venus podría oscilar entre los 20 y los 50 grados centígrados. Por otra parte, el investigador Michael Way cree que un planeta así podría mantenerse durante 3.000 millones de años. Este tiempo es más que suficiente para que surja y evolucione la vida en Venus. Si las primeras personas aparecieran en este planeta, no tendrían que sufrir constantes glaciaciones ni adaptarse al clima frío. Pero, ¿cómo se hicieron posibles tales condiciones en un planeta tan cerca del Sol? Los científicos creen que hace aproximadamente 4.200 millones de años, Venus experimentó un periodo de rápido enfriamiento. Las rocas de silicato de su corteza absorbieron dióxido de carbono, impidiendo que se produjera el efecto invernadero. La atmósfera del planeta estaba compuesta principalmente de nitrógeno, como la atmósfera de la Tierra. Gracias a esto, Venus no se calentó, aunque recibió el doble de radiación solar que nuestro planeta. Además, el investigador Michael Way cree que esas condiciones deben continuar en Venus actualmente. Solo imagina esto. Podría haber 2 planetas habitados en el sistema solar a la vez, si no fuese por la trituración masiva que ocurrió en el planeta hace 700 millones de años. La realidad es que hay muchos volcanes en Venus. Su peculiaridad es que durante una erupción, la lava se vuelve muy líquida y se esparce rápidamente por la superficie, cubriendo todo a su alrededor. Por eso, los paisajes de Venus nos parecen tan fantásticos. Los científicos creen que durante la trituración masiva se produjeron varias erupciones de supervolcanes al mismo tiempo. Esta lava literalmente inundó el planeta y finalmente se endureció. Por sí solo, este acontecimiento no podría cambiar catastróficamente el clima de Venus, pero el magma caliente liberó el dióxido de carbono contenido en las rocas. Al haber escapado a la atmósfera en enormes cantidades, provocó un efecto invernadero que calentó Venus hasta temperaturas críticamente elevadas. Como consecuencia, los océanos del planeta se evaporaron y la vida, si es que existía, desapareció sin dejar rastro. Si los humanos hubieran aparecido en Venus, nuestra civilización habría existido durante más de 3.000 millones de años. Nos desarrollaríamos y evolucionaríamos de una manera completamente diferente a la de la Tierra. Quizás los humanos habrían desarrollado alas de cuero coriáceas en su densa atmósfera que nos permitirían volar.
Lo más probable es que la piel de los menusinos estuviera cubierta de densas escamas para reflejar la luz solar, y debido a la alta presión es poco probable que el crecimiento de los residentes locales alcance más de 1 metro de altura. Por el contrario, los humanos en Marte habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas altas y de largas extremidades debido a la baja gravedad. Quizá nos vendría bien un par de piernas extra para sentirnos más estables y un pelaje largo para mantenernos calientes. Pero si la humanidad hubiese aparecido en Tritón, seríamos como los tiburones gigantes de Groenlandia. Vivir en un océano subterráneo y frío nos haría conservar más energía. Nadaríamos muy despacio y cazaríamos nuestra comida. ¿En cuál de estos planetas te gustaría estar?